Hola, hola, muy buenas noches. Mientras muchas casas comienzan a apagar sus luces, en otras todavía hay conversaciones pendientes. Hay matrimonios que esta noche terminan el día agradeciendo a Dios por un nuevo amanecer que pudieron vivir juntos. Pero también hay esposos que compartieron la misma mesa y casi no cruzaron palabra. Hay quienes llevan horas deseando decir, podemos hablar un momento, pero no encuentran el valor para hacerlo. Y quizás hay alguien que nos escucha con un nudo en la garganta, preguntándose, ¿cuándo fue que el matrimonio dejó de sentirse como un hogar y comenzó a parecer un lugar donde simplemente se convive? La vida está llena de historias diferentes. Tal vez la tuya no se parece a ninguna de estas. Quizás estás soltero, comprometido, eres viudo o has pasado por el dolor de una separación. Aún así, creo que esta conversación también tendrá algo que decir a tu corazón. Porque cuando abrimos la palabra de Dios, descubrimos principios que iluminan cada etapa de nuestra vida. Gracias por permitirme acompañarte en este momento. Si tienes una tacita de café, disfrútala con tranquilidad. Si no la tienes, no te preocupes. Lo más importante es que dispongamos nuestro corazón para escuchar la voz del Señor. Bienvenido a un libro y un café, edición nocturna. Terminemos este día con un café, una conversación y la esperanza que solo Dios puede dar. Hay algo que siempre ha llamado mi atención. Cuando una persona compra un aparato nuevo, normalmente dedica unos minutos a leer el manual de instrucciones. Sabe que quien diseñó ese producto conoce mejor que nadie cómo funciona y cómo debe cuidarse. Sin embargo, con frecuencia intentamos vivir el matrimonio sin consultar al autor del matrimonio. Escuchamos consejos, seguimos tendencias, repetimos frases que parecen sabias y muchas veces terminamos más confundidos que antes. Y no porque esos consejos siempre sean malos, sino porque el corazón humano necesita una verdad más firme que las opiniones cambiantes de cada época. Por eso esta noche no quiero comenzar hablando de los errores que cometen los esposos o las esposas. Tampoco quiero comenzar señalando quién tiene la razón cuando aparecen los conflictos. No. Quiero invitarte a hacer algo mucho más importante. Quiero invitarte a regresar al principio. Porque cuando algo pierde su propósito, la mejor manera de comprenderlo es volver a su origen. Y eso fue exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando los fariseos le hicieron preguntas sobre el matrimonio y el divorcio, Él no comenzó respondiendo desde los problemas del momento. Los llevó al principio, los llevó al diseño original de Dios. Y eso nos enseña una verdad muy valiosa. Las respuestas más profundas para nuestro presente muchas veces se encuentran en el propósito con el que Dios creó las cosas.
Quizás alguno piense, mi matrimonio tiene demasiados años de dificultades. Ya no sé si vale la pena hablar de un diseño original. Y si ese es tu pensamiento, quiero pedirte que no cierres tu corazón todavía, porque el Dios que diseñó el matrimonio también conoce el camino de la restauración. Él no solo sabe cómo comenzó la historia, también sabe cómo escribir un nuevo capítulo cuando una pareja decide volver a Él. Y esa es la esperanza que quiero que nos acompañe durante toda esta serie. No vamos a mirar el matrimonio desde la resignación. No vamos a hablar desde la crítica. No vamos a buscar culpables. Vamos a mirar el matrimonio desde la perspectiva de Dios. Porque cuando Dios habla, siempre hay verdad. Y cuando Dios obra, siempre hay esperanza. Con esa convicción, abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Allí encontramos un pasaje que muchos conocen, pero quizás pocas veces hemos contemplado con la calma suficiente para descubrir la belleza del corazón de Dios. Porque antes de unir a un hombre y a una mujer, el Señor estaba revelando quién es Él. Y cuando conocemos al Dios que instituyó el matrimonio, comenzamos a comprender por qué el matrimonio es mucho más que un acuerdo entre dos personas. Es un regalo nacido del amor y de la sabiduría del Creador. Desde ese punto comenzaremos nuestro recorrido esta noche. Hay algo que me parece profundamente hermoso en la manera en que Dios nos revela las primeras páginas de la Biblia. El libro de Génesis no comienza hablándonos del matrimonio. No. Comienza hablándonos de Dios. Antes de presentarnos al hombre, vemos al Creador. Antes de presentarnos a la mujer, contemplamos su poder, su sabiduría y su bondad. Es como si el Señor quisiera enseñarnos desde el principio que ninguna relación humana puede comprenderse correctamente si primero no conocemos a aquel que la diseñó. Y esa verdad sigue siendo necesaria en nuestros días. Vivimos en una sociedad que suele preguntarse, ¿cómo puedo tener un matrimonio feliz? Pero la Biblia primero plantea otra pregunta. ¿Quién es el Dios que creó el matrimonio? Porque cuando conocemos su corazón, comenzamos a entender su propósito. Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 2, en el versículo 18. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Hay una frase que sobresale inmediatamente. No es bueno. Hasta este momento del relato de la creación, cada obra de Dios había sido declarada buena. La luz era buena, la tierra era buena, los mares eran buenos, las plantas, los animales, todo llevaba el sello de la perfección del Creador. Sin embargo, aquí encontramos la primera vez que Dios dice que algo no es bueno. Y no porque hubiese un error en su creación. Dios no corrige errores. Lo que está haciendo es revelar que su obra
aún no estaba completa. Adán vivía en un mundo perfecto. No existía el pecado, no había enfermedad, no había muerte, no había sufrimiento. Y aún así, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Eso nos enseña algo muy importante. Fuimos creados para vivir en relación. Desde el principio, Dios no quiso que el ser humano caminara solo por la vida. Pero aquí debemos detenernos un momento, porque este pasaje ha sido mal interpretado muchas veces, ¿sí? Algunas personas leen estas palabras y concluyen que el matrimonio existe para acabar con la soledad. Sin embargo, la Biblia nos muestra algo mucho más profundo. Adán ya disfrutaba de la presencia de Dios, caminaba con Él, escuchaba su voz, vivía en perfecta comunión con su Creador. Es decir, la presencia de Eva no iba a reemplazar la presencia de Dios. Y ese principio sigue siendo fundamental para nosotros. Ningún esposo puede ocupar el lugar que solo le pertenece al Señor. Ninguna esposa puede llenar el vacío que únicamente Dios puede llenar. Cuando esperamos que nuestra pareja sea la fuente absoluta de nuestra felicidad, tarde o temprano la relación comienza a resentirse, porque estamos colocando sobre otra persona una carga que nunca fue diseñada. Sí, nunca fue diseñada para llevar. Sí, solo Dios puede sostener el corazón humano. El matrimonio no fue creado para sustituir nuestra relación con Dios. Fue creado para enriquecerla y reflejarla. Por eso el mejor regalo que un esposo puede ofrecer a su esposa y la mejor dádiva que una esposa puede brindar a su esposo no es la perfección. Es un corazón que cada día busca parecerse más a Cristo. Sí. Ahora bien, el Señor continúa diciendo, le haré ayuda idónea para Él. Esta expresión ha sido mal entendida durante siglos. Al escuchar la palabra ayuda, algunos han pensado en alguien de menor valor o de menor importancia. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La palabra que aquí se traduce como ayuda también se utiliza en otros pasajes para hablar del mismo Dios cuando viene en auxilio de su pueblo. No describe inferioridad, describe apoyo, fortaleza y complemento. Qué diferente es la mirada de Dios de la mirada del mundo. Mientras la sociedad muchas veces pregunta quién tiene más autoridad o quién tiene la última palabra, Dios nos muestra dos personas creadas para caminar juntas, apoyarse mutuamente y cumplir un mismo propósito. El matrimonio nunca fue diseñado como una competencia. No se trata de descubrir quién gana una discusión. Se trata de aprender a caminar en la misma dirección. Quizás ahí encontramos una de las razones por las que tantos matrimonios terminan agotados. Dos personas pueden vivir bajo el mismo techo y sin embargo estar caminando hacia lugares completamente distintos. Cada uno defiende sus propios intereses. Cada uno protege su propio orgullo. Cada uno espera que el otro cambie primero.
Pero cuando ambos vuelven su mirada hacia Dios, ocurre algo maravilloso. Ya no caminan uno contra el otro. Empiezan a caminar juntos hacia el mismo Señor. Y cuando dos personas avanzan hacia Cristo, inevitablemente también se acercan entre sí. Ese siempre ha sido el diseño del Padre. No dos vidas enfrentadas, no dos corazones compitiendo, sino dos personas aprendiendo cada día a reflejar el amor, la gracia y la fidelidad de aquel que las unió. Hasta este momento hemos visto que el matrimonio nació en el corazón de Dios y que fue Él quien declaró que no era bueno que el hombre estuviera solo. Pero el relato de Génesis, no termina allí. Hay un detalle que muchas veces pasamos por alto y que revela la delicadeza con la que Dios obra. Después de decir que haría una ayuda idónea para Adán, el Señor no la creó inmediatamente. Primero permitió que Adán viviera una experiencia que prepararía su corazón para recibir el regalo que Dios tenía para él. Leamos Génesis 2, 19 y 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ahora paremos aquí un momentito. ¿Por qué Dios hizo pasar a Adán por este proceso? ¿Acaso el Señor no sabía que Adán necesitaba compañera? Claro que lo sabía. Dios nunca actúa por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba preparando el corazón de Adán. Mientras los animales pasaban delante de él, Adán pudo observar algo muy sencillo. Cada uno tenía su pareja. Había un complemento para cada especie. Y ese recorrido comprendió que aunque estaba rodeado de la maravillosa creación de Dios, no existía nadie como él. Es como si Dios quisiera que Adán no solo recibiera un regalo, sino que aprendiera a valorarlo. Qué importante es este principio. Vivimos en una cultura donde todo parece inmediato. Nos acostumbramos a recibir las cosas con rapidez. Y precisamente por eso, muchas veces dejamos de apreciarlas. Pero Dios sabe preparar el corazón antes de entregar sus regalos. Quizá alguno de los que nos escucha ha pasado por tiempos de espera y se ha preguntado por qué Dios tarda tanto en responder. Y la Biblia nos recuerda que los tiempos del Señor nunca son un retraso, son parte de su obra en nosotros. Él no solo prepara las bendiciones, también prepara a quienes las recibirán. Y ese principio sigue siendo válido, sí, sigue siendo válido para el matrimonio. No basta con encontrar a la persona correcta. También necesitamos convertirnos por la gracia de Dios en la persona que Él quiere que seamos. Con frecuencia pensamos, cuando mi esposo cambie,
cuando mi esposa cambie. Pero pocas veces hacemos una oración diferente. Señor, comienza tu obra en mí. Y esa oración puede cambiar una familia, porque Dios siempre empieza transformando el corazón. Continuemos leyendo Génesis 2, 21 y 22. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Cada palabra de este pasaje refleja el cuidado del Creador. No fue Adán quien buscó a Eva, fue Dios quien la formó, fue Dios quien la preparó y fue Dios quien la presentó. El primer matrimonio de la historia comenzó con Dios en el centro. Eso nos enseña que el matrimonio no es solamente la unión de dos personas enamoradas. Es una obra del Señor. Por eso necesita ser cuidado conforme a su voluntad. Hay un detalle que ha inspirado a muchos creyentes a lo largo de los siglos. Eva fue formada de una costilla, no de un hueso de la cabeza para dominar al hombre, no de un hueso del pie para ser pisoteada, sino de un costado cerca del corazón, como una hermosa imagen de cercanía, dignidad y compañerismo. Aunque esa explicación es una ilustración y no una afirmación directa del texto bíblico, expresa una verdad que si encontramos en toda la Escritura. El hombre y la mujer poseen la misma dignidad delante de Dios y fueron llamados a caminar juntos en amor y respeto. El matrimonio nunca fue diseñado para la competencia. Nunca fue pensado para que uno humillara al otro. Nunca fue establecido para imponer poder. Fue diseñado para que dos vidas diferentes, pero complementarias, reflejaran la belleza del amor de Dios. Y quizás esta noche el Señor nos está invitando a recordar algo que habíamos olvidado. La persona que camina a nuestro lado no es un adversario, no es un enemigo, no es alguien a quien debemos vencer, no. Es el compañero, es la compañera con quien Dios nos llamó a recorrer el camino de la vida. Cuando comprendemos esa verdad, muchas discusiones comienzan a verse de otra manera. Ya no se trata de discutir quién tiene la razón. Se trata de preguntarnos cómo podemos honrar a Dios en medio de esta situación. Y cuando esa pregunta ocupa el primer lugar, el orgullo empieza a perder fuerza. La gracia encuentra espacio, sí, encuentra espacio para actuar. Y el amor vuelve a abrir caminos que parecían cerrados. Después de contemplar la manera tan maravillosa en que Dios preparó a Eva y la llevó hasta Adán, llegamos a uno de los momentos más conmovedores del relato. Leamos Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Estas son las primeras palabras que la Biblia registra de un ser humano.
Y me parece significativo que no sean palabras de queja, de temor o de incertidumbre. Son palabras de admiración. Adán reconoce con gozo el regalo que Dios acaba de poner delante de él. No está mirando simplemente a una mujer, está contemplando la bondad de Dios. Sí, la bondad de Dios manifestada en un regalo que él nunca habría podido producir por sí mismo. Esto nos invita a hacer una pausa y preguntarnos algo. ¿Seguimos viendo a nuestro esposo o a nuestra esposa como un regalo de Dios? ¿O hace tiempo comenzamos a verlos solamente a través de las heridas, de las diferencias y de los desacuerdos? Y no estoy diciendo que esas heridas no existan. Sería irresponsable ignorar el dolor que muchas parejas han tenido que vivir. Hay palabras que lastiman profundamente. Hay decisiones que dejan cicatrices. Hay decepciones que solo Dios puede sanar. Pero también es cierto que cuando el resentimiento ocupa todo el espacio del corazón, dejamos de ver las bendiciones que todavía permanecen delante de nosotros. Por eso es tan importante pedirle al Señor que renueve nuestra manera de mirar, no para negar la realidad, sino para verla a través de su gracia. Sigamos leyendo los versículos 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En estos dos versículos encontramos tres pilares que sostienen el matrimonio según el diseño de Dios. El primero es dejar. No significa abandonar o despreciar a los padres. La Biblia nos enseña a honrarlos durante toda la vida. Lo que significa es que al formar un nuevo hogar, nace una nueva prioridad. El matrimonio necesita construir su propia identidad. Muchas dificultades aparecen cuando otras voces terminan ocupando el lugar que solo corresponde a la pareja. El segundo pilar es unirse. La palabra utilizada transmite la idea de permanecer firmemente unidos. Habla de una decisión constante, porque el amor no se sostiene únicamente con emociones, también se sostiene con compromiso. Hay días en los que las emociones parecen abundar y hay otros en los que el cansancio, las preocupaciones o las pruebas intentan apagar ese entusiasmo. Y es precisamente en esos momentos cuando el compromiso cobra un valor inmenso. No porque el amor haya desaparecido, sino porque el pacto nos recuerda que el amor verdadero también decide permanecer. Y el tercer pilar es ser una sola carne. Esta expresión abarca mucho más que la unión física. Habla de compartir la vida, compartir las alegrías, compartir las cargas, compartir los sueños, compartir el dolor, compartir la fe. Dos historias que comienzan a escribirse como una sola. Eso no significa perder la identidad personal. Significa aprender a caminar con un mismo propósito bajo la dirección de Dios. Finalmente el texto dice que estaban desnudos y no sentían vergüenza.
Y no se trata únicamente de la ausencia de ropa, perdón. Habla de una relación donde no existían máscaras, no había temor, no había necesidad de esconderse, no había secretos. El pecado todavía no había roto la confianza. Y qué hermoso habría sido permanecer siempre en esa condición. Sin embargo, nosotros sabemos que el capítulo siguiente traerá una tragedia que cambiará la historia de la humanidad. El pecado entrará en el mundo y también afectará al matrimonio. Por eso, ningún matrimonio está libre de luchas. Las dificultades no significan necesariamente que Dios se haya alejado. Significan que vivimos en un mundo que necesita la gracia restauradora del Señor permanentemente. Y aquí quiero dejarte una verdad que deseo que guardes en el corazón. El problema más profundo del matrimonio nunca ha sido la falta de amor. El problema más profundo es el pecado. Sí. Y por esa misma razón, la solución definitiva no puede encontrarse únicamente en mejores técnicas de comunicación o en buenos consejos. La solución comienza cuando Cristo transforma el corazón, cuando el orgullo cede lugar a la humildad, cuando el rencor deja espacio al perdón, cuando la gracia vence al deseo de tener siempre la razón. Solo el Evangelio tiene ese poder. Quizá esta noche alguien piense, nosotros hemos intentado muchas cosas y nada ha cambiado. Permíteme decirte algo con todo mi corazón. Mientras Dios siga siendo Dios, nunca será correcto decir que ya no hay esperanza, porque el Señor sigue restaurando vidas, el Señor sigue restaurando matrimonios, el Señor sigue haciendo nuevas todas las cosas. Tal vez el milagro que esperas no ocurra de un día para otro, pero cada paso de obediencia, cada oración sincera, cada decisión de perdonar y de amar conforme a la voluntad de Dios abre espacio para que su gracia continúe obrando. Y esa gracia nunca llega tarde. Es hermoso, ¿verdad? Saber que hay esperanza. Saber que Dios todavía puede arreglar nuestros matrimonios, nuestras vidas, nuestra realidad. Ahora te pido que me acompañes a orar. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Padre bueno y fiel, gracias. Gracias porque tú eres el autor del matrimonio. Gracias porque desde el principio nos mostraste un diseño lleno de amor, lleno de sabiduría y lleno de propósito, Señor. Hoy queremos poner delante de ti a cada matrimonio que nos acompaña. Tú conoces las alegrías que nadie ve y también las lágrimas que muchas veces permanecen en silencio. Te pedimos que fortalezcas a quienes están caminando juntos con gozo y que sostengas a quienes atraviesan tiempos de dificultad, Señor. Donde haya orgullo, siembra humildad. Donde haya dureza, derrama ternura, Señor. Donde haya heridas, trae sanidad, amado Padre. Donde haya distancia, vuelve a acercar los corazones. Enséñanos a amar como Cristo nos ha amado, Señor. A perdonar como hemos sido perdonados. Y a recordar que cada día un matrimonio se edifica sobre ti y puede atravesar las tormentas sin perder la esperanza, Señor. Ponemos nuestros hogares en tus manos, confiando en que tu obra siempre es perfecta.
Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber compartido este tiempo en un libro y un café, edición nocturna. Que al apagar las luces de este día puedas descansar con la certeza de que Dios sigue obrando, incluso en aquello que hoy no alcanzas a comprender. Y recuerda siempre, terminemos este día con un café, una conversación y la esperanza que solo Dios puede dar. Que el Señor te bendiga y te conceda un descanso lleno de su paz. Te abrazo, que descanses.